Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con la parte de biosíntesis de colesterol, ya para terminar todo esto de las vías biosintéticas y de degradación de los lípidos y continuar con la regulación. Pues vamos a comenzar. Me voy a adelantar tantito para ver la estructura del colesterol. ¿Sí? Este es el colesterol. Si ustedes pueden ver, el colesterol se compone de 4 ciclos pegados. ¿Sí? A partir de estos ciclos surgen algunas ramificaciones, 2 grupos metilo y una cadena hidrocarbonada pues relativamente larga y ramificada. Además cuenta con la presencia de un doble enlace y un grupo hidroxilo. Podemos ver que el colesterol se caracteriza por la presencia de estos 4 anillos, la clásica estructura del ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar, ya vimos cuál es la estructura del colesterol, pero ¿cómo podemos llegar al colesterol desde esta molécula tan pequeña que es la hidroximetilglutarilcoenzima A? ¿Sí? Porque aquí es donde comienza realmente la biosíntesis del colesterol. ¿Sí? Bueno, primero tenemos que recordar que la biosíntesis del colesterol, mejor dicho, que la síntesis de la hidroximetilglutarilcoenzima A, ¿sí? Que es esta molécula con la que inicia la biosíntesis del colesterol, a su vez se sintetiza durante la cetogénesis. ¿Sí? Bueno, como parte de una de las reacciones de la cetogénesis, pero no es exclusiva de la cetogénesis, porque ya estamos viendo que participa en la biosíntesis del colesterol. Me voy a adelantar a esta diapositiva, donde podemos ver esta reacción de formación de hidroximetilglutarilcoenzima A. Podemos ver que inicialmente se condensan 2 moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí?, por la tiolasa para generar acetoacetilcoenzima A. A este acetoacetilcoenzima A, a su vez, se le condensa una tercera molécula de acetilcoenzima A para generar el beta-hidroxibetametilglutarilcoenzima A, que básicamente se abrevia como HMG coenzima A. Esta reacción la cataliza la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. ¿Sí? Entonces, podemos ver que la biosíntesis del colesterol y la cetogénesis están conectadas hasta este punto. Más adelante de este punto, si le seguimos por aquí, llegamos a la cetogénesis, y si nos desviamos para la síntesis de mevalonato, nos vamos a la biosíntesis del colesterol. ¿Sí? Pero ambas vías, la cetogénesis y la biosíntesis del colesterol, se conectan hasta la síntesis del hidroximetilglutarilcoenzima. Entonces, bueno, vamos a regresar. Aquí tenemos al hidroximetilglutarilcoenzima que se sintetizó ya en las reacciones pasadas, eso ya lo vimos, entonces me lo voy a saltar. Este hidroximetilglutarilcoenzima podemos ver que tiene esta estructura, ¿sí? Tiene un grupo carboxilo, luego una cadena de 3 carbonos donde se ramifica un hidroxilo y un grupo metilo a partir de una de estas, y podemos ver después el grupo tioéster con la coenzima A. ¿Sí? Este hidroximetilglutarilcoenzima se reduce, ¿sí?, con la enzima hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ¿sí? Por ende es una reducción y necesita de NADPH. Y bueno, durante esta reducción a su vez también se lisa el enlace que se tiene con la coenzima A, de tal manera que luego de la reducción se nos genera la molécula de mevalonato, ¿sí?, donde podemos ver que el enlace tioéster ya no está presente porque se redujo, ¿sí? Se redujo desde un tioéster hacia un alcohol. Aquí es donde estaba presente el tioéster y ahora hay un alcohol por esta reducción que acaba de ocurrir. ¿Sí? Ok, una vez que se sintetiza el mevalonato, bueno, antes de proseguir, esta es la reacción más importante en la biosíntesis del colesterol, es el paso limitante. A partir de este punto, los sustratos se comprometen a terminar la vía metabólica para sintetizar colesterol. Entonces, como es el punto determinante para la biosíntesis del colesterol, es normal pensar que es uno de los puntos farmacológicos más importantes para el tratamiento de las hipercolesterolemias. ¿Sí? Si esta reacción es la más importante para la síntesis del colesterol, bloquearla va a afectar enormemente a la producción de esta misma sustancia y por ende va a disminuir los niveles de colesterol plasmáticos. ¿Sí? Porque ustedes recuerden que el colesterol que nosotros tenemos en el organismo proviene tanto de la dieta como de nuestra misma síntesis. La síntesis se lleva a cabo en el hígado. Entonces estos fármacos que inhiben a esta enzima actúan en el hígado para bloquear la síntesis de colesterol y que solo se utilice el colesterol que ya está en sangre y el de la dieta principalmente. ¿Qué fármacos hacen esto? Pues principalmente las estatinas. Muy bien, entonces esta enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, me genera mevalonato. El mevalonato, miren la estructura que tiene, pues ya no tiene la presencia de este tioéster, se redujo. Ahora al mevalonato se le lleva a cabo una fosforilación.
por la mevalonato 5-fosfotransferasa. Y pues como es una fosforilación implica la utilización de ATP. Luego de la fosforilación se fosforila el alcohol que se acaba de generar, ¿sí? Donde estaba presente el tioéster. Y generamos el fosfomevalonato. Posteriormente, el fosfomevalonato sufre otra fosforilación, ¿sí? Por la fosfomevalonato quinasa. Y por ende también se requiere de ATP. Esta fosforilación ocurre en este grupo fosfato que ya tenemos presente. Y entonces se nos genera el 5-pirofosfomevalonato, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, este 5-pirofosfomevalonato posteriormente sufre una descarboxilación, ¿sí? Sufre una descarboxilación. ¿Qué enzima cataliza esta reacción de descarboxilación? La pirofosfomevalonato descarboxilasa. Aquí podemos ver algunas de las flechas que indican el mecanismo de cómo ocurre este proceso. Podemos ver aquí el 5-pirofosfomevalonato, ya tiene los dos grupos fosfato que se le acaban de agregar en las fosforilaciones previas. Aquí tenemos el grupo carboxilo que teníamos en la molécula inicial de hidroximetilglutaril coenzima A. Y este es el grupo funcional que se va a descarboxilar, ¿sí? Aquí podemos ver que el oxígeno deslocaliza los electrones para formar un doble enlace con el carbono, y por ende esto le generaría 5 enlaces. Por ende se tiene que romper un enlace, y este enlace se rompe para formar un doble enlace entre el metileno y el carbono que contiene el hidroxilo, ¿sí? A su vez, ¿qué es lo que ocurre? Si se formara este enlace entre el metileno y el carbono que mantiene el hidroxilo, este carbono ahora, este que está aquí mostrando aquí, tendría 5 enlaces, por ende tiene que salir otro grupo, ¿sí? El grupo que sale es el grupo hidroxilo, ¿sí? Y el hidroxilo aprovecha estos dos electrones que están en este enlace para atacar a su vez al fosfato de una molécula de ATP, ¿sí? De tal manera que se genera la hidrólisis de ATP. Entonces, como subproductos tenemos la salida de un grupo fosfato, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese grupo fosfato va a salir de aquí cuando el OH ataque al ATP. Vamos a tener la salida de ADP porque el ATP se quedó sin un grupo fosfato, y vamos a tener la salida de CO2 por el proceso de descarboxilación. La salida del grupo carboxilo y la salida del grupo hidroxilo en este proceso nos genera el isopentenil pirofosfato, ¿sí? Podemos ver la presencia de un doble enlace nuevo, y que aún se mantiene el pirofosfato. Muy bien, hasta este punto terminamos la primera etapa de síntesis del colesterol, que básicamente consta en el camino de síntesis desde acetilcoenzima A, que ya vimos, hasta la síntesis de isopentenil pirofosfato. Aquí termina la primera etapa, y todas estas reacciones suelen ocurren en el citoplasma. Las siguientes reacciones ocurren en el retículo endoplásmico. Entonces, aquí ya estamos hablando del retículo endoplásmico. Ya tenemos el isopentenil pirofosfato. ¿Qué sigue? Bueno, aquí tiene que ocurrir una isomerización. El isopentenil pirofosfato, mediante la isopentenil pirofosfato isomerasa, mueve de lugar este doble enlace desde esta posición hacia esta, de tal manera que se nos genera el dimetilalil pirofosfato, ¿sí? Dimetilalil pirofosfato. Ok, esto es importante, porque en la siguiente reacción van a reaccionar una molécula de dimetilalil pirofosfato que se acaba de generar y una molécula de isopentenil pirofosfato, ¿sí? Entonces, en la siguiente reacción va a reaccionar esta molécula con esta molécula entre ellas. Ahora, esta molécula, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Esta otra molécula, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al condensarse esas dos moléculas en la siguiente reacción, vamos a tener de dos moléculas de 5 carbonos, vamos a tener una molécula resultante de 10 carbonos, ¿sí? Aquí podemos ver ese mecanismo. En rojo y azul se muestra el dimetilalil pirofosfato, y en negro se muestra el isopentenil pirofosfato. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué podemos ver que ocurre aquí? Bueno, para empezar, vemos que ocurre la salida de pirofosfato. ¿Por qué? Podemos ver que sale este grupo pirofosfato. Si sale ese grupo pirofosfato, ¿no sería inestable esa molécula? Pues no,
Porque si saliera ese grupo pirofosfato, aquí me dejaría una carga positiva en este carbono. Y nosotros sabemos que esta carga positiva del carbono se puede estabilizar bastante bien porque hay resonancia por el doble enlace que tiene al lado, ¿sí? Recuerden que los carbocationes alilos son más estables que los carbocationes primarios, de tal manera que sí se pueden generar, ¿sí? Obviamente no son tan estables como los terciarios, pero puede estar al nivel de un secundario que es relativamente estable. Entonces podemos ver que esta es una reacción, de hecho, una SN1, ¿sí? Porque primero se nos fue este grupo, que es un buen grupo saliente, el pirofosfato, se nos generó un carbocatión, y el siguiente paso es el ataque de un nucleófilo, ¿sí? A esta carga que está estabilizando, que se está estabilizando entre dos núcleos, entre tres núcleos de carbono por la resonancia del grupo alilo, después este carbocatión sufre un ataque nucleofílico. ¿Qué nucleófilo anda por ahí? Pues el doble enlace. El doble enlace puede actuar como un nucleófilo, ¿sí? Entonces voy a borrar aquí esto para que... Aquí ya vimos que ignoren este grupo que está aquí, el pirofosfato. Imagínense que ya se fue, ¿sí? Vamos a tener esta carga positiva aquí. ¿Qué sigue? Bueno, pues esta va a atacar aquí. Y entonces, bueno, aquí de hecho lo tenemos representado de mejor manera, pero bueno, aquí lo quiero dejar así para que se mantenga mejor el doble enlace. Entonces vamos a ver que va a atacar el doble enlace a este carbono alílico, y se nos va a generar la condensación de las dos moléculas. Aquí ya tenemos la condensación. Ahora, como el que atacó fue, como se utilizaron estos dos electrones del doble enlace para atacar aquí al carbono alílico, y el enlace se formó entre estos dos carbonos que estamos viendo aquí, lo estoy remarcando en rojo, este carbono que estoy señalando con la flechita se quedó sin electrones, se quedó sin un electrón que él había puesto para ese doble enlace. Por ende genera esta carga positiva que está aquí. Entonces, ¿qué sigue para poder terminar ya con la molécula, con la formación de la molécula? Que se pierda un protón, ¿sí? Probablemente una base de la enzima va a retirar este protón para que los electrones que están en este enlace pasen a formar el doble enlace, pasen a formar un doble enlace. Y entonces, luego de la salida del protón por el aminoácido básico, se nos va a generar esta molécula que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cómo se conoce a esa molécula? Se conoce como geranil fosfato. ¿Y cuántos carbonos tiene? 10 carbonos. Acá tenemos una molécula de 5, acá tenemos otra molécula de 5. ¿Sí? Ok. Ahora, posteriormente, se va a unir una molécula de geranil pirofosfato con una molécula de isopentenil pirofosfato. Es decir, otra vez el isopentenil pirofosfato va a reaccionar con otra molécula de más adelante. En este caso el geranil pirofosfato. Y de hecho va a reaccionar de la misma manera, ¿sí? El geranil pirofosfato vuelve a actuar, en este caso el pirofosfato como un grupo saliente, este se lleva los electrones, acá me genera una carga positiva, esta se puede estabilizar por la resonancia del grupo alilo, y el isopentenil pirofosfato puede venir con el doble enlace y atacar, etcétera, ¿sí? De hecho, la enzima que cataliza esta reacción se conoce como geranil pirofosfato sintasa, si no me equivoco. Bueno, no aparece el nombre. Bueno, la que genera esta enzima es la preniltransferasa, perdón. Es la preniltransferasa. Ok. Y bueno, es esta misma enzima la que cataliza las dos reacciones de condensación. Tanto la condensación del dimetilalil pirofosfato como la del con el isopentenil pirofosfato, como la del geranil pirofosfato con el isopentenil pirofosfato, ¿sí? Esta misma enzima es la que cataliza esas dos reacciones. Entonces, luego de esta segunda condensación de geranil pirofosfato con el isopentenil pirofosfato, se nos genera una molécula por ende de 15 carbonos, porque ya vemos que estas moléculas tienen de 5 en 5 carbonos. Y entonces se nos genera el farnesil pirofosfato, ¿sí? Ahora, esta molécula de 15 carbonos va a reaccionar en el siguiente paso con otra molécula de farnesil pirofosfato para condensarse y formar al escualeno, ¿sí? Que es esta molécula que se ve aquí. ¿Quién cataliza esa reacción? La escualeno sintasa. Y es una reacción que implica una reducción, de hecho. Entonces se necesitan forzosamente NADPH. Y como subproductos, mejor dicho, salen dos moléculas de pirofosfato, porque cada farnesil pirofosfato tiene dos pirofosfatos. Entonces, luego de esta reacción se nos genera el escualeno. Y aquí termina la segunda etapa, que es la generación del escualeno. En la tercera etapa
tenemos que concluir ahora sí con la síntesis del colesterol y las modificaciones con la ciclización del escualeno para generar el esqueleto básico del ciclopentano peridrofenantreno y las modificaciones a las cadenas hidrocarbonadas para terminar de generar el colesterol. Entonces aquí tenemos el escualeno, pero visto desde otras escrito desde otra manera para ver esta estructura. Así, pero tenemos que recordar que sigue siendo lineal, ¿sí? Todavía no se cicla. En la siguiente reacción el escualeno va a reaccionar con oxígeno y con la escualeno epoxidasa, que va a catalizar la reacción y va a generar una reacción de una reacción redox, donde el oxígeno se va a estar reduciendo y como agente reductor pues tenemos salinidad de pH, ¿sí? Y el escualeno se va a oxidar, nos va a generar un epóxido. Recuerden que los dobles enlaces se pueden oxidar para generar epóxidos. Ya esa es una reacción de química orgánica bastante convencional. Entonces, luego de la generación de ese epóxido, vamos a tener el epóxido localizado en la posición 2,3. ¿Sí? Y esto es importante, se nos va a generar el 2,3 óxido escualeno, que es necesario este paso para poder ciclar toda esta molécula. Ok, aquí tenemos el 2,3 óxido escualeno. ¿Sí? Aquí tenemos el óxido escualeno. El 2,3 óxido escualeno, por medio de una enzima que no recuerdo muy bien el nombre, ahorita lo menciono, va a comenzar el proceso de ciclación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los epóxidos son bastante reactivos porque tienen una tensión anular bastante alta. Es un ciclo de 3 miembros, por lo cual los carbonos que están enlazados con el oxígeno quieren reaccionar ya para que se abra la tensión anular, se libere esta tensión anular y adquieran los ángulos de enlace relativamente más óptimos. Entonces, si además a esta tensión anular le sumamos que la enzima está contribuyendo con una catálisis ácida, estos anillos son muy reactivos, de tal manera que en este caso la enzima tiene un grupo ácido que le proporciona al epóxido ese protón necesario para abrir más rápido ese epóxido. Si aquí podemos ver que el oxígeno del epóxido está atacando a un protón ácido de la enzima, ¿sí? La enzima pues recoge el par de electrones de ese enlace que tenía con el protón, actuando como un ácido, y se nos abre el anillo. Y entonces en este caso se nos generaría una carga positiva, ¿sí? Al generarse esa carga positiva, ese carbono puede actuar como un electrófilo. Y si al lado de ese carbono tenemos un nucleófilo, este nucleófilo puede atacar al electrófilo. De tal manera que sí, de hecho aquí tenemos un buen nucleófilo, que es un doble enlace. Entonces el doble enlace ataca a este electrófilo, ¿sí? Pero al atacar, entonces ahora este carbono se quedaría deficiente de electrones y podría actuar como un electrófilo. Pero a su vez, al lado de ese carbono tenemos otro nucleófilo que vendría siendo otro doble enlace que ataca a su vez a este carbono positivo. Pero a su vez, ese ataque dejaría a este carbono deficiente en electrones y podría actuar como un electrófilo, lo que a su vez podría ser atacado por otro nucleófilo, que aquí tenemos al otro doble enlace atacando a este electrófilo. Y entonces esto me generaría otro carbono deficiente en electrones, que a su vez puede ser atacado por otro nucleófilo, que vendría siendo otro doble enlace. Entonces podemos ver que es una serie de ataques sucesivos de nucleófilos, electrófilos, nucleófilos, nucleófilos, ¿sí? Donde siempre están atacando los nucleófilos. Luego de ese primer paso de reacción, el 2,3 óxido escualeno, podemos ver que terminamos con el ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Pero bueno, como el último doble enlace que atacó fue este que tenemos por aquí, podemos ver que este carbono va a desarrollar una carga positiva que no va a poder ser atacada por otro doble enlace. Entonces, en la molécula resultante de todos estos ataques sucesivos, podemos ver que se obtiene el protosterol en forma de catión, ¿sí? Ya está ciclada la molécula, pero tenemos un catión en un carbono, ¿sí? Tenemos una carga positiva en un carbono. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, aquí un aminoácido básico de la enzima, ¿sí? Puede ser la misma enzima que actuó como ácido, ¿sí? Puede ser la misma enzima que actuó como ácido, pero esta vez recolectando su protón. Lo voy a poner por aquí con su carga negativa. Va a actuar como una base y va a retirar este protón que está aquí.
los dos para regenerar a la enzima. Los dos electrones de este enlace entre el carbono y el hidrógeno pasan a formar un doble enlace entre el carbono 9 y el 8, ¿sí? A su vez, ese reordenamiento del enlace generaría 5 enlaces en el carbono 8, de tal manera que eso no puede ocurrir, no puede haber un carbono con 5 enlaces. Entonces hay un reacomodo, un reordenamiento de grupo metilo 1, 2, ¿sí? De tal manera que este grupo metilo se mueve de esta posición a esta otra posición que tenemos aquí. Pero entonces eso tampoco podría ocurrir, porque aquí tenemos ese carbono con 5 carbonos. Para que pueda ocurrir, entonces este metilo que tenemos aquí tiene que moverse también por un reordenamiento 1, 2 a esta otra posición para que pueda ocurrir. Y entonces se mueve a esta posición. Pero este carbono que tenemos acá también tiene 5 carbonos. Entonces, para que eso pueda ocurrir, tiene que haber un reordenamiento, en este caso de un grupo hidruro, ¿sí? Que vendría siendo este hidrógeno. Este hidrógeno entonces se reordena para que pueda ocurrir el reordenamiento del metilo. Y tampoco podría ocurrir en teoría, porque este carbono que tenemos aquí señalado también tiene 5 carbonos. Por ende, tiene que haber un último reordenamiento de hidruro de este hidrógeno, ¿sí? Hacia el carbono que está deficiente en electrones, de tal manera que se neutralice la molécula y se me genere el lanosterol, ¿sí? Es una serie de reordenamientos relativamente complicados, pero bueno, a final de cuentas son reacciones de química orgánica que ustedes ya han visto. Entonces, luego de este reordenamiento del 2,3 óxido de escualeno, pues vamos a obtener la molécula de lanosterol, que básicamente ya está muy cercana al colesterol. Bueno, relativamente cerca, porque para que el lanosterol se convierta finalmente en colesterol, tiene que sufrir otras 19 reacciones. Pero nosotros no vamos a ver esas 19 reacciones, porque no es el objetivo de este curso. Solo tengan en cuenta que el lanosterol, pues, más adelante sufre más reacciones para generar finalmente el colesterol, ¿sí? Y este colesterol final se puede incorporar en las membranas, se puede esterificar para almacenarse y transportarse por la sangre. Y bueno, si se esterifica, pues ¿cuál es el único grupo funcional que se puede esterificar? Pues obviamente este hidroxilo, ¿sí? Aquí vemos cómo está esterificado el colesterol con un enlace éster, ¿sí? Este éster de colesterol. Ahora, ya vimos cómo se sintetiza el colesterol. Ahora, ¿cómo se esterifica? En dado caso de que se requiera almacenar o transportar. Bueno, aquí tenemos un colesterol, una molécula de colesterol que está presente en la membrana, ¿sí? Podemos ver que está presente en la membrana. ¿Qué enzima es la que se encarga de esterificarlo? La lecitina colesterol aciltransferasa, ¿sí? Esta enzima toma una cadena de ácido graso esterificada de un fosfolípido, ¿sí? Principalmente la fosfatidilcolina, porque la lecitina es el nombre alternativo a la fosfatidilcolina, también se le conoce así. Entonces va a retirar un ácido graso de la fosfatidilcolina para transferírselo al colesterol, a su grupo hidroxilo. Básicamente está ocurriendo una reacción de hidrólisis en un grupo éster de la fosfatidilcolina y luego una reacción de esterificación en el alcohol del colesterol. Entonces, luego de esta transferencia vamos a tener un éster de colesterol con el grupo acilo que antes estaba en la fosfatidilcolina y la lisolecitina. Liso porque en el carbono 2 del esqueleto del glicerol le falta un ácido graso esterificado, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta manera llegamos a los ésteres de colesterol. Ahora, algo importante aquí, mencionamos anteriormente que existían algunas moléculas utilizadas como fármacos, utilizadas para disminuir la producción de colesterol endógeno en el hígado. Estas son las estatinas. Aquí tenemos algunas estructuras de las estatinas. Tenemos la atorvastatina, tenemos la lovastatina, por ejemplo, la pravastatina y la simvastatina, ¿sí? Podemos ver todas estas estructuras y están muy complejas, pero centrémonos en esta parte que está aquí en rojo. Porque estas estructuras son capaces de inhibir a la enzima hidroximetilgluterilcoenzima reductasa. Porque tienen una similitud estructural muy fuerte con el hidroximetilgluterilcoenzima y el mevalonato, ¿sí? Si se fijan, aquí en el mevalonato, ¿qué tenemos? Un grupo carboxilo. En la hidroximetilgluterilcoenzima, ¿qué tenemos? Un grupo carboxilo.
Y la atorvastatina, que tiene presente un grupo carboxilo. ¿Ok? Ahora, en el caso de la lovastatina, pravastatina y la simvastatina no tienen un grupo carboxilo, pero sí tienen un grupo éster que podría actuar muy parecido en cuanto a interacciones, aunque obviamente no es lo mismo. ¿Sí? Ok, sí tiene algunas diferencias químicas. Pero bueno, vamos a centrarnos en los demás grupos. Podemos ver que la hidroximetilglutaril-coenzima A también tiene un grupo hidroxilo, al igual que el mevalonato, y ese hidroxilo se mantiene tanto en la atorvastatina como en estas tres otras estatinas. ¿Sí? Podemos ver que los sustratos endógenos, los metabolitos endógenos, tienen grupos metilo, cosa que no tienen las estatinas. ¿Sí? Ahora, además, ¿cuánta distancia tienen en cuanto a esta porción activa, vamos a decirlo así? Chequen, ¿cuántos carbonos tiene la hidroximetilglutaril-coenzima A? Bueno, tiene un carbono con el carboxilo, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? El mevalonato tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos también. Y esos 5 carbonos se mantuvieron a nivel estructural tanto en la atorvastatina como en las otras 3 estatinas. Aquí podemos ver un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Se parece mucho a nivel estructural. En el caso de las otras 3 estatinas tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos y 5 carbonos. Sigue pareciéndose. ¿Sí? En el caso del mevalonato tenemos la presencia de un grupo hidroxilo extra, que en el caso de la hidroximetilglutaril-coenzima A no es un hidroxilo, sino tenemos el grupo tioéster. ¿Eso cómo se sustituye en las estatinas? Bueno, en el caso de la atorvastatina está de hecho presente el grupo hidroxilo, pero en el caso de las otras 3 tenemos la presencia de un grupo O-alcoxi, ¿sí? Carboalcoxi, ¿sí? Porque pertenece al éster, pero aún así está presente un oxígeno, lo cual puede contribuir con las interacciones no covalentes. Entonces podemos ver que por esta similitud tan importante a nivel estructural de las estatinas con respecto a la hidroximetilglutaril-coenzima A y al mevalonato, son capaces de unirse a la enzima, ¿sí? Y bloquear que catalice la reacción determinante para la síntesis de colesterol. Por eso pueden bloquear la producción de colesterol endógeno. Ahora, también tenemos otros fármacos que pueden servir para afectar el metabolismo del colesterol. En este caso no tanto la síntesis, pero sí la absorción, porque ya mencioné que el colesterol se puede conseguir en el organismo, tanto de la dieta como por nuestra propia síntesis en el hígado. En este caso lo que se está buscando con estos fármacos es bloquear la absorción, ¿sí? el colesterol de la dieta. ¿Qué fármaco se utiliza aquí? La ezetimiba, el ezetimib. ¿Y ese dónde actúa? En las células epiteliales del intestino, bloqueando un transportador, una proteína transportadora que se conoce como NPC1L1. ¿Sí? ¿Qué significa NPC1L1? Niemann, Pickman, C1, like 1, protein. Es una proteína relativamente con un nombre muy raro, pero bueno, es un transportador de colesterol que está presente en las células epiteliales del intestino. Entonces estas se encargan de transportar colesterol hacia dentro de la célula, y después por parte del proceso de absorción normal, el colesterol se importa en los kilomicrones para transportarse por el sistema linfático a la sangre y llegar a otros órganos periféricos. Aquí tenemos la estructura de la ezetimibe. ¿Sí? Ahora aquí tenemos en esta gráfica en esta gráfica se nos muestra, mejor dicho, el número de prescripciones en millones por año de algunos fármacos empleados para el tratamiento de las hipercolesterolemias. En amarillo tenemos la gráfica de la simvastatina, en rosa tenemos el de la atorvastatina, en verde el del Vitorin, que es una mezcla de ezetimiba con atorvastatina, y en azul la ezetimibe sola, ¿sí? El Vitorin es una combinación de ezetimibe con atorvastatina. Podemos ver que desde el año 2006 al 2010, pues el ezetimibe fue aumentando bastante bien en cuanto a sus prescripciones. Ahora,
¿Qué pasa con la atorvastatina? La atorvastatina, por otro lado, del 2006 para el 2010 comenzó a disminuir en cuanto a prescripciones. Y se pensaba en ese entonces que combinar la atorvastatina, que es una estatina y por ende bloquea la producción de colesterol endógeno, y el ezetimibe para bloquear también la absorción de colesterol, iba a ser mucho mejor, ¿sí?, para tratar las hipercolesterolemias que utilizar los dos fármacos de manera aislada. Pero no, de hecho resulta que no, ¿sí? Son mejores los dos fármacos de manera aislada que la combinación. Por ende, su uso, el de Vitorin, se está descontinuando. Ahora, podemos ver que la simvastatina, que está en amarillo, de hecho va aumentando. ¿Por qué va aumentando la simvastatina si a final de cuentas también es una estatina? Pues bueno, por la simple y sencilla razón de que es más barata que la atorvastatina. Por ende, se prefiere su uso. Ahora, esto lo vamos a tocar más adelante cuando veamos la integración, pero aún así lo quiero mencionar. ¿Cómo se transporta el colesterol? Ustedes ya saben que ya deben tener algunas nociones de que el colesterol se transporta en forma de unos componentes que se conocen como lipoproteínas, ¿sí?, que están compuestos tanto por proteínas como por fosfolípidos y colesterol. Estas lipoproteínas pues se caracterizan por tener diferentes concentraciones y diferentes proteínas que aportan una cierta densidad a estas lipoproteínas. ¿Sí? El factor determinante que aporta la densidad a las lipoproteínas son las proteínas, son las más pesadas. Entonces, dependiendo de cuántas lipoproteínas tenga, vamos a tener lipoproteínas de alta densidad, si tiene muchísima más proteína con respecto a los lípidos, de densidad intermedia, si tiene una proporción relativamente parecida, y de baja densidad cuando tiene muy poca cantidad de proteína con respecto a la cantidad de lípidos, y de muy baja densidad cuando tiene muy poca proteína con respecto a la cantidad de lípidos. En este caso, las lipoproteínas más importantes para el metabolismo y el transporte del colesterol es el LDL, que es la lipoproteína que transporta más colesterol, más esteres de colesterol dentro de ella. Las células que captan este colesterol presente en las lipoproteínas necesitan forzosamente de un receptor que se conoce como receptor de LDL, que permite la endocitosis de estas lipoproteínas, porque no se pueden transportar mediante un transportador, ¿sí? Son componentes muy grandes, de tal manera que la única manera de que entren a las células es por endocitosis, ¿sí? Existen algunas enfermedades, por ejemplo, como la hipercolesterolemia familiar, donde no existe ese receptor de LDL, y por ende no se están endocitando las lipoproteínas LDL. Estas, por ende, permanecen ¿en dónde? En circulación. Y si las LDL permanecen en circulación porque no se están aprovechando por las células del organismo, entonces empiezan a agregarse en las arterias mayores y pueden conducir al desarrollo muchísimo más rápido de aterosclerosis. ¿Sí? Pero bueno, eso lo veremos más adelante en la integración. Ahora, ¿para qué más sirve el colesterol? Porque además de las membranas, ¿para qué otros usos tiene el colesterol? Pues bueno, uno de los usos más importantes que tiene el colesterol es estar implicado en la biosíntesis de sales biliares, que son estas sustancias implicadas en la absorción de sustancias lipídicas, de fosfolípidos, del mismo colesterol, de ácidos grasos, etc. ¿Cómo se sintetizan estas sales biliares? Pues bueno, a partir del colesterol. ¿Dónde se sintetizan? Igual en el retículo endoplásmico. ¿Sí? En el retículo endoplásmico existe una enzima que se conoce como citocromo P450 monooxigenasa, ¿sí?, que empleando al oxígeno, ¿sí?, como otro sustrato, genera una hidroxilación en el colesterol, de tal manera que genera el 7-alfa hidroxicolesterol. Podemos ver que la única diferencia es la presencia de este grupo hidroxilo, ¿sí? Ahora, este 7-hidroxi colesterol sufre muchísimos más pasos de síntesis para terminar generando una molécula que se conoce como colato, ¿sí?, que podemos ver que tiene ausente el doble enlace que tenía el colesterol de manera normal, ¿sí?, y además tiene la adición de un grupo carboxilo y otro grupo hidroxilo por acá, ¿sí?, y vemos que también se redujo un poco la cadena hidrocarbonada que normalmente tiene el colesterol, ¿sí?, podemos ver que se redujo. Entonces podemos ver que ahora tiene este colato un grupo carboxilo que va a ser muy importante.
El colato es la sal biliar más importante que tenemos los seres humanos. A partir del colato se sintetizan otras sales biliares, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esta estructura del colato en su función? Ustedes tienen que recordar que las sales biliares actúan como emulsificantes para permitir que entren en solución sustancias lipídicas que de otra manera no podrían entrar en solución con agua, porque no se llevan el agua y las sustancias lipídicas. Pero los emulsificantes sí permiten una interacción entre superficies lipídicas y acuosas, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un emulsificante para permitir esta interacción? Pues para empezar, una cadena lipofílica, pero también una cadena o una porción hidrofílica, es decir, que sea anfipático en comportamiento de solubilidad, ¿sí? Podemos ver que de hecho tiene muchos grupos, algunos grupos hidrofílicos, pero el más importante es el que tiene carga, ¿sí? El grupo carboxilo. ¿Y cuál es la porción lipofílica? Pues todo este esqueleto de ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? Entonces por eso puede actuar como un emulsificante. Ahora, el colato puede generar otras sales biliares. Dependiendo de qué sustancia se le agregue, es la sal biliar que va a generar. Si el grupo carboxilo del colato reacciona con la taurina, ¿sí? De tal manera que se nos genera una amida, porque ustedes recuerdan que una amina reaccionando con un ácido carboxílico nos genera una amida, se nos genera el taurocolato. Y si el colato reacciona con la glicina para generarnos otra amida, que tenemos aquí, que nos genera el glicocolato. Pero todas se caracterizan por la presencia de un grupo carboxilo o un grupo con carga negativa neta, ¿sí? Entonces, bueno. Ahora, una estrategia terapéutica para disminuir de igual manera los niveles de colesterol en casos de hipercolesterolemia es, bueno, el razonamiento que se empleó fue: ok, a partir del colesterol se sintetizan las sales biliares. Estas sales biliares, de hecho, se liberan al intestino, ayudan a la absorción de las sustancias lipídicas de la dieta y en algunas secciones del intestino se pueden volver a reabsorber las sales biliares para ser utilizadas. ¿Qué pasa si bloqueamos la reabsorción de las sales biliares? El organismo se va a tener que forzar a sintetizar más sales biliares. Y la única manera de que sintetice sales biliares es a partir de colesterol. Entonces va a tener que aumentar la captación del colesterol plasmático por el hígado para sintetizar sales biliares. Ese fue el enfoque que se utilizó. Y en base a ese enfoque surgió la colestiramina. La colestiramina es una resina, ¿sí?, insoluble, de tal manera que esta no se va a absorber, ¿sí? Se ingiere, no se va a absorber, y en su estructura la colestiramina tiene muchos grupos amino cuaternarios, ¿sí? Es decir, de manera neta tienen cargas positivas, ¿sí?, cuando están presentes en solución. Y esta es una resina polimérica, es decir, vamos a tener muchas repeticiones de esta unidad que se muestra aquí entre corchetes. Entonces, como vamos a tener esta sustancia insoluble, ¿sí?, en el intestino, que algunos grupos sí van a estar solvatados con agua, como los grupos amino. Si ustedes recuerdan, las sales biliares tienen cargas negativas. Esos grupos amino cuaternarios van a atraer a estas cargas negativas porque tienen carga positiva neta y van a interaccionar van a montar interacciones electrostáticas, de tal manera que cuando la colestiramina va avanzando por el intestino como parte de la digestión normal, se va a estar trayendo a las sales biliares y no va a dejar que se reabsorban, ¿sí? Aquí podemos ver en esta imagen se esquematiza ese proceso. El hígado secreta al intestino sales biliares. Después, más adelante, las sales biliares se reciclan y se reabsorben. Pero miren, ¿qué pasa si la persona ingiere al día una suspensión de colestiramina? Bueno, entonces la colestiramina, cuando está presente en el intestino, capta las sales biliares y no las deja separarse de ellas, ¿sí? Algo de esas sales biliares que interaccionaron con las resinas van a eliminarse por las heces, mientras que otras sales biliares puede que sí puedan escapar de las resinas y volverse a reutilizar, pero se estima que alrededor de un 20% de las sales biliares no se puede reabsorber, de tal manera que un 20% de las sales biliares se tienen que volver a sintetizar.
y esto implica la movilización de colesterol, ¿sí? Ahora, el tratamiento con colestiramina normalmente involucra ingerir grandes cantidades de colestiramina para que funcione, entre 10 y 20 gramos por día. Ahora, el mismo colesterol también se emplea para la síntesis de hormonas sexuales, ¿sí? A final de cuentas tienen el mismo esqueleto. Y aquí podemos ver las hormonas sexuales más importantes. El estradiol, ¿sí? Y bueno, aquí estos son algunos derivados, los demás son algunos derivados que se hicieron, ¿sí? Pero bueno, aquí podemos ver que al menos en los estrógenos podemos ver que tiene una estructura muy similar a la del colesterol, es la misma casi, solo que se le hacen algunas modificaciones estructurales al hidroxilo, se le agregan algunos dobles enlaces, se le agregan algunos grupos ceto, algunos metilos diferentes, algunas ramificaciones nuevas, por así decirlo. Ok, aquí tenemos la biosíntesis de las hormonas sexuales. Si se fijan, ¿dónde empieza la biosíntesis de las hormonas sexuales? A partir de la dehidroepiandrosterona, ¿sí? Dehidroepiandrosterona. Aquí la regué. La voy a quitar otra vez. Ahí está. A partir de la dehidroepiandrosterona. A partir de esta estructura, ¿sí? Que se parece mucho a la del colesterol, pero si se fijan ya no tiene esta cadena hidrocarbonada que presentaba antes el colesterol. Ya no está ramificado, ¿sí? A partir de esta estructura, con algunas hidroxilasas se pueden ir añadiendo algunos grupos hidroxilos. Por ejemplo, hacia la derecha, la 16 alfa hidroxilasa añadió un grupo hidroxilo en este carbono que está aquí, ¿sí? Algunas oxidasas, por ejemplo, pueden generar dobles enlaces. Aquí podemos ver esto. Hacia la derecha podemos ver que el hidroxilo se oxidó a un grupo ceto y que además se generó un doble enlace. Se movió de posición este doble enlace para acá, ¿sí? Y generó la 16 alfa hidroxiandrostenediona. Entonces, en base a con base en todas estas enzimas que están presentes en el retículo endoplásmico, a partir de la estructura básica del colesterol podemos llegar a la síntesis de todos los estrógenos y de todos los andrógenos, ¿sí? Una enzima muy importante en este proceso de síntesis de estrógenos es la aromatasa, ¿sí? La aromatasa. Porque los estrógenos que son funcionales tienen que tener este anillo aromático. Si no tienen este anillo aromático no son activos. Entonces es importante esta enzima aromatasa para que se generen los estrógenos activos biológicamente. ¿Cuáles son esos? La estrona, el estriol y el estradiol. Son los 3 estrógenos más activos que hay, ¿sí? Por ende se vuelve importante la aromatasa. A diferencia de los estrógenos, los andrógenos no necesariamente presentan, los andrógenos no presentan este anillo aromático, ¿sí? La testosterona, por ejemplo, aquí la podemos ver, carece de este ciclo aromático. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estrógenos y andrógenos? La aromaticidad de un anillo, ¿sí? Y bueno, de hecho la aromatasa es un blanco muy interesante en algunas terapias contra el cáncer, que dependen de las hormonas sexuales para seguir dividiéndose. Si se bloquea la aromatasa, se bloquea la producción de más estrógenos para que ya no se puedan volver a seguir dividiendo las enzimas, porque los estrógenos actúan como mitógenos, como señales mitógenas que promueven la mitosis. Ahora, también el colesterol se puede utilizar para la síntesis de hormonas suprarrenales, ¿sí? Aquí tenemos el colesterol y de hecho podemos ver que se dividen en 3 secciones para la síntesis de estas hormonas suprarrenales, dependiendo de en qué parte de la glándula suprarrenal se esté utilizando el colesterol para sintetizar hormonas. Si el colesterol se emplea en la zona fasciculata, ¿sí?, se llega a la síntesis de cortisol y corticosterona, que son glucocorticoides. Si se emplea en la zona reticularis, lleva a la síntesis de androstenediona, ¿sí? Androstenediona. ¿Qué es eso? Hormonas sexuales. Y si se emplea en la zona glomerulosa, lleva a la síntesis de aldosterona, que es un mineralocorticoide, ¿sí? Este mineralocorticoide, pues estos regulan el equilibrio hidroelectrolítico,
Los glucocorticoides están implicados en el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos, principalmente carbohidratos y proteínas. Y las hormonas sexuales, pues bueno, a partir de estos precursores, pues es que se sintetizan la mayoría de los estrógenos sexuales que ya mencionamos con anterioridad. Aquí podemos ver toda esa interacción de los estrógenos, de los andrógenos, de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides, ¿sí? Aquí en esta imagen se resume todo el metabolismo del colesterol para generar todas estas hormonas esteroidales, ¿sí? Podemos ver que casi toda la gran mayoría de las hormonas derivadas del colesterol, ¿dónde se sintetizan? En el retículo endoplásmico liso, mientras que solo algunas se sintetizan en la mitocondria, pero básicamente solo para ponerle los toques finales. Y bueno, yo creo que ya con eso terminamos al menos esta pequeña sección para la síntesis de moléculas derivadas del colesterol, nada más para que se den una idea de lo importante que es el colesterol. Y bueno, hasta aquí le dejamos.